Te damos la bienvenida a nuestro grupo, el cual te enseñará un poco más sobre nuestro más grande poeta, César Vallejo, y una de sus obras más icónicas y creativas con el nombre de Trilce. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad en Perú. Conoció la miseria, la confraternidad y la orfandad desde su infancia. César Vallejo fue el menor de los 11 hijos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. De niño estudió en el Centro Escolar número 127 en su pueblo natal y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco de 1909. Un año después se matriculó primero en la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Letras, pero tuvo que retirarse por problemas económicos. Luego ocurrió lo mismo en 1911, cuando se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Medicina de San Fernando. En 1913 ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo y se costea sus estudios trabajando de profesor, primero en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego en el Colegio Nacional de San Juan, lugar en el que se llegó a dictar clases a Ciro Alegría. En 1915 obtiene su título de bachiller gracias a su tesis, El romanticismo en la época castellana. A partir de ahí comienza a frecuentar al grupo de la bohemia trujillana. En principio, en cuanto al afecto, al cariño y al amor, tengo siempre presente que Georgette, al conocer a Vallejo, tuvo que dejar de lado sus condiciones económicas, sociales e incluso políticas, porque ella era completamente conservadora. Vivía en París, apenas a 3 cuadras de la Avenida de la Ópera, una de las principales avenidas de la ciudad y muy cerca al Museo del Louvre. En este sentido valoro muchísimo el hecho de que Georgette se haya enamorado de un poeta peruano mestizo y que vivía en hoteles baratos en el centro de París. Luego sabemos que supo apoyar a Vallejo en cuestiones materiales. Por ejemplo, en su viaje que hizo en 1929 a Rusia, posteriormente ella decidió vender su departamento para vivir en hoteles más económicos al lado de Vallejo. En ese posterior año, incluso publicará su primer libro, Los Heraldos Negros. Este fue uno de los más representativos del posmodernismo. En el viaje frecuentó a escritores como Manuel González Prada y Abraham Valdelomar, y conformó el trabajo en Colónida. De esta manera, su cosmovisión mejora, próximo con el linde de nuevas corrientes europeas. En 1920 hizo una visita a su aldea natal. Allí participó en unos disturbios que lo condujeron a la cárcel por 3 meses. Esa experiencia tuvo permanente influencia en su vida y su texto. Además, se demuestra de manera muy lineal en varios poemas de Trilce. Este comenzó a redactarse en 1918. Sin embargo, el máximo telediario fue escrito al año siguiente, y ambos últimos poemas en 1922. En este texto, Vallejo se rinde ante los modelos tradicionales que hasta ese entonces adoptó. Incluyó temáticas originales de la persona y se introdujo en la psicología del compromiso humano. Al año siguiente, telediario a París, donde permanecerá hasta fallecer. En ese lapso, el novelista atravesó por un compromiso paupérrimo y tortura física y moral. Viajó a la Unión Soviética, España y otros países europeos. Tuvo un acercamiento con escritores como Vicente Huidobro o Juan Larrea, quienes se apropiaron de lo vanguardista. Una manifestación de su eficacia es la revista Trilce y su relación con el marxismo y su activismo intelectual político durante 1929. Escribe artículos para periódicos y revistas, piezas teatrales, relatos y ensayos de intención. En ese año se inscribe en el Partido Comunista de España y es reconocido corresponsal. Se mantiene actualizado de las acciones de la guerra civil. Ante ello compone su cántico España aparta de mí este cáliz. César Vallejo vive sus últimos días en París. Murió en 1938, por consución y agotamiento, debido a que entregó todo su aliento y las fuerzas de grandioso espíritu y maltrecho cuerpo a favor de la causa del hombre, por el compromiso que asumió de defensa de la dignidad, el bien y la nobleza. Finalmente, cuando muere el poeta, imagínese que éste no tenía dónde enterrarse. Y para suerte del poeta, ella había comprado 2 tumbas en el cementerio de Mount, una para su mamá y otra para ella. Pero, ¿quién iba a pensar que esa tumba le iba a necesitar Vallejo? Entonces le cedió su tumba y allí se quedó. Si no fuera por Georgette, realmente no hubiésemos conocido, en este caso, poemas humanos. En esta producción, se hace notorio su esfuerzo por reclutar rudimientos históricos y de la sinceridad concreta con lo que pretende manifestar una apasionada esperanza en la lucha de los hombres por la legítima y la solidaridad social.
Además, es una de las obras más humanas extraordinarias que se han escrito, una de las obras que catapultó a Vallejo como un poeta universal. En ese sentido, creo que Georgette ha cumplido una labor extraordinaria porque ha publicado precisamente su obra póstuma. Los restos de Vallejo se encuentran sepultados en el conocido cementerio de Montparnasse, de Francia. Me moriré en París con aguacero. En Trilce, los tópicos terminan siendo los más originales como epistemología poética. Los intereses de Vallejo son vastísimos, como política, sociedad, filosofía, arte, música, literatura, moda, costumbres, ciencias. En fin, en toda la realidad política, social y cultural de su tiempo. Otros tópicos que también se reconocen son el amor, el oritismo, el conflicto racial y social, el racismo, la preferencia de vivir en la capital, lo religioso, la orfandad metodística, la culpa, la relación ambigua con la mujer, la cárcel, el tiempo, la concepción barroca y pesimista de la existencia. Vallejo siempre en sus obras se reflejaba sus sentimientos como en Trilce, que el tema principal sería la angustia del aprisionamiento, el desamparo y la búsqueda de la liberación de las causas de la tal angustia. O por ejemplo su conocida obra Mi hermano Miguel, que expresa su nostalgia, amor, amistad y hermandad, que recordaba los momentos de su infancia que pasaba con su hermano Miguel. Ahora veremos cómo y de dónde nació Trilce. En 1918 muere su madre. Invadido por la nostalgia, retorna a Santiago de Chuco y el 1 de agosto de 1920 es acusado injustamente de robo e incendio a una casa del pueblo perteneciente a la familia Santa María Calderón. Arrieros, negociantes de mercadería y alcohol, César Vallejo pasó casi 3 meses y medio en prisión, en los cuales escribió una parte de su obra maestra, que es la de Trilce. En 1922, la cual significa la creación de un lenguaje poético muy personal, es un poemario de contexto muy especial para el poeta. Su perplejidad ante el mundo se había acrecentado por la muerte de su madre, sus fracasos amorosos y su encierro en una prisión de Trujillo fueron los principales acontecimientos que marcaron profundamente los sentimientos del gran Vallejo. La publicación no tuvo una buena acogida por los lectores, ya que la gente estaba acostumbrada a los versos románticos modernistas, al mundo Vallejo. El mismo Vallejo lo indica en una carta dirigida a Antenor Orrego. El libro ha nacido en el mayor vacío. Soy responsable de él. Asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy más que nunca, quizá siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima de hombre y de artista. La de ser libre. Si no he de ser libre de hoy, no lo seré jamás. Siento que gana el arco de mi frente su más imperativa fuerza de heroicidad. Me doy la forma más libre que puedo y está en mi mejor cosecha artística. Dios sabe cuánto ha sufrido para que el ritmo no traspasara esa libertad y cayera en libertinaje. Dios sabe hasta qué bordes espeluznantes me he asomado, colmado de miedo, temeroso de que todo se vaya a morirse a fondo para que mi pobre ánima viva. El hombre es un neologismo inventado por Vallejo, cuyo significado hasta ahora es incierto. Se dice que deriva de 3. En un primer momento se le llamaría cráneos de bronce. Se imprimió 2 hojas con este nombre. Al realizarse el cambio de nombre, el impresor lo cotizó por 3 libras, 30 soles de oro. En su estructura, el poemario está conformado por una serie de ininterrumpida de 77 poemas sin título, numerados con dígitos romanos. Vallejo, durante toda su carrera dedicada a la poesía, rompió todos los parámetros poéticos de la época, revolucionando e innovando nuevos métodos de expresar sus pensamientos. El poema Trilce es un poema que dispone una continuidad
con el pasado en la conciencia de que la vida es una muerte que avanzará progresivamente. Este poema fue escrito luego de una tragedia y aunque carezca de una lógica narrativa como tal, posee tres argumentos principales, los cuales son la infancia y su relación con el ámbito familiar y la ausencia de la madre, el amor y la cárcel. Lo más fundamental de su poesía fue lo que conllevaba la alteración, ese sentimiento que se incorpora en sus versos. Su estadía, sus vivencias en la cárcel y el sufrimiento generado que genera una conexión entre su historia y los versos de su poema que procuran preservar el compañerismo y la moral. ¿Qué me da? Que se acaba en mí mi prójimo y empieza en mi carrillo el rol del viento que me ha dado, que cuento mis dos lágrimas, sollozo tierra.